Estamos en una nueva serie que se llama, ¿cómo se llama? Discípulos, ¿sí? Diga al que tiene al lado, hola, discípulo, ¿sí? Y está basada en esto que se llama el Sermón del Monte, ¿ya? Y en Mateo 5:4 hay otro elemento esencial que Jesús coloca en su discurso, en su predicación, para ministrar al pueblo, pero especialmente darle una instrucción a aquellos que ya no eran creyentes, que eran discípulos. Este sermón marca una diferencia entre aquellos que iban a empezar a ser creyentes de Jesús, ¿sí? Y otros que ya habían dejado de ser creyentes y se convertían en ¿qué? En discípulos. Hace 8 días hablamos que había bienaventuranza y dicha en aquellos que eran pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos le pertenece. Pero hoy Jesús pone un reto en un versículo que yo decía, ¿y qué más voy a predicar en esas 2 líneas? Pero cuando el Espíritu Santo está dando algo para su pueblo, Él saca. Yo creo que parte de eso es la oposición. Y ahí entonces Jesús le dice, dichosos los que ¿qué? Los que lloran. Bienaventurado tú que lloras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque serás consolado. Y en esas 5 o 7 palabras, ¿sí? Dios pone un fundamento del discipulado y del discípulo en Cristo que no podemos dejar pasar. Porque ¿quién aquí no ha llorado? Levante la mano el que nunca ha llorado. ¿Sí? Levante la mano el que llora mucho. ¿Sí? Dicen por ahí que lloran despidiendo un avión de carga. ¿Sí? O sea, uno llora por uno los saluda y ellos están así. Ayer me pasó que me fui con mi hijo, mi esposa me boleteó, los que alcanzaron a ver la boleteada, ya alcancé a bajarla. Y me fui a una ceremonia porque mi hijo viaja a un torneo nacional. Y entonces, cuando yo vi ahí que le estaban entregando la bandera del ex mejor equipo de Colombia, y, y entonces cuando yo vi toda la ceremonia y todo, pues se me vino una lagrimita. Y como la gente no puede ver un pobre acomodado, cuando yo veo que mi esposa llega y mira así, ¿está llorando? ¡Está llorando! Y empezó a grabarme yo. Porque todos lloramos. Pero para hacer uso del contexto bíblico, la palabra llorar en el Nuevo Testamento, especialmente acá, hay muchas palabras que en el griego son llorar, pero no todas significan lo mismo. Esto es parte del entendimiento del lenguaje original, de la traducción bíblica, de por qué usted y yo podemos leer de una, pero entendiendo que había una intención, y aunque era el llorar que está en otras partes, no era lo mismo. Este particularmente venía de una palabra griega que se llamaba pentos, ¿sí? Había otra muy cercana que se llamaba pento, ¿ya? Que traducían qué era ese llorar. Pero yo empecé a buscar, me gusta a veces sumar la ciencia a la predicación para complementar cosas que nosotros debemos respondernos en el hoy, en nuestra vida práctica. Entonces, cuando fui a buscar eso, encontré que llorar tenía muchas cosas científicamente demostradas. La primera es que llorar no le hace mal a nadie, ¿sí? Dígale que tiene al lado, no le hace mal llorar, así que llore, ¿sí? Es decir, cuando Jesús ya dijo este sermón, dichosos los que lloran, él ya sabía lo que la ciencia iba a encontrar. Y era que a nadie le hace mal llorar. No se ha encontrado hasta ahora ningún elemento científico, médico, que le hace daño a alguien, ¿sí? De hecho, muchos crecimos y nos dijeron, déjalo que llore, que de llorar nadie se ha muerto. ¿Sí o no? Teníamos papás crueles, ¿no? Y los que somos ahora, yo. Crecimos escuchando muchas cosas acerca de llorar. De hecho, escuchamos cosas que no eran tan agradables, especialmente los hombres. Crecimos escuchando un proverbio de papás muy conocido que decía que los hombres, bueno, estoy en la misma iglesia, gracias a Dios, sí, en el mismo país. Crecimos escuchando muchas cosas, pero quiero, además del significado bíblico que ya voy a profundizar en él, contarte la ciencia que dice acerca de llorar. Dice la ciencia que, ¿hay algún optómetra, oftalmólogo aquí?
¿no? Gracias a Dios. Si hay alguno viéndonos por pantalla, viéndose el partido, la inauguración del mundial, ya lo perdonamos, tranquilo, pero me perdona lo que encontré. Me corrige después por WhatsApp. Pero dice los especialistas en este tema que hay tres tipos de lágrimas, ¿sí? Hay un tipo de lágrimas que se llaman, déjeme yo, recurro al texto, se llaman lágrimas basales. Son naturales y sirven para lubricar tu visión, ¿sí? Haga el que tiene al lado así, parpadele, parpadele. Porque cuando usted parpadea, usted lubrica su ojo, ¿sí? Hay unas lágrimas que le dan lubricación a la visión. Y esto me llamó mucho la atención. Ahí empecé a conectar muchas cosas. O sea, estas lágrimas humectan tu vista. Hay otras lágrimas que se llaman lágrimas reflejas, que protegen del polvo, ¿sí? De el entorno, todo esto que se genera allí, de que se te irriten los ojos, ¿sí? Yo tuve un tío, que en paz descanse, que a él se le irritaban los ojos cuando estaba adolescente y mi abuela le pegaba por sospecha, ¿sí? Hasta que lo llevó al oftalmólogo y el hombre terminó con unas gafas así. Pero como se le irritaba, se le ponían rojos, mi abuela decía, está fumando algo. Y mi tío le decía, yo no estoy haciendo nada, lloraba y todo, pero le pegaban por sospecha. Hay gente así. Hay un tercer tipo de lágrimas, y aquí vamos conectando esto, que son las lágrimas emocionales, que son las lágrimas que vienen de lo que conmueve, de lo que a ti, de lo que tú no entiendes, pero sale de adentro. Esas son las otras lágrimas. Estas se acercan mucho más a las que el griego define cuando Jesús dice, dichosos los que lloran, ¿sí? No porque lloran por cosas vanas, porque una que no está ahí en la lista fue una que seguramente usted y yo conocimos, que eran las lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Nunca he podido ver un cocodrilo llorando, pero bueno, así nos dijeron, ¿cierto? Pero esta última, que es la importante, que me llama a la reflexión del discipulado, tiene unos elementos muy especiales. Voy a complementarlos en la ciencia. Dicen los científicos que llorar activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Sabe qué es el sistema nervioso parasimpático? Yo tampoco, pero lo activa, ¿sí? Y dice la ciencia que cuando eso se activa, usted descansa, ¿sí? De hecho, la palabra muestra muchos ejemplos donde hombres lloraban y después de eso, ¿qué hacían? Se dormían. Cuando usted tiene un dolor muy profundo, usted llora un duelo, ¿qué termina pasando? Que usted descansa. Por eso llorar, el mundo también lo ha asociado con sanar. La psicología lo lleva mucho a una necesidad, ¿sí? Pero este me encantó y les va a gustar a muchas y a muchos. Según un estudio del Paul Ramsey Medical Center, las hormonas que liberan las lágrimas al llorar por una emoción intensa reducen los niveles de cortisol, ¿sí? Los médicos saben qué hace el cortisol. Yo aquí averigüé, investigué. El cortisol inmediatamente activa algo en usted que hace que cuando usted llore, adelgace. No estamos gordos, nos falta llorar. ¿Sí? Esto me llamó la atención mucho. Ahí de hecho entendí algo que nunca había entendido. Una vez yo estaba en el mundo secular en ese momento en mi oficina y yo trabajaba con muchas mujeres. Y alguna vez entré a una conversación de estas de mujeres que decía, yo les veo hablando a ellas ahí y que una mujer había adelgazado mucho. Y yo, ¿cómo así? ¿Y por qué? Me dice, no, es que se hizo la lipotusa. Y yo me quedé yo, ¿cómo es eso? Sí, la dejó el novio. Y ha llorado tanto que adelgazó. Y yo dije, científicamente comprobado. No estamos gordos, nos falta llorar. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, entendí que a través de esto, de comprender cómo fuimos creados, de la revelación general de Dios, podemos entender muchas cosas. Y cuando los discípulos, cuando usted está pasando de creyente a discípulo y usted entiende, ¿sí?, que es un discípulo de Dios, usted entiende por qué llora, por qué sufre, ¿sí? De pronto a veces no va a entender para qué. En el camino lo va entendiendo.
Pero la promesa dice que dichoso y bienaventurado es usted cuando llora, porque será consolado. Es decir, hallará consuelo. Y allí entonces es donde el Señor empieza a inquietarme con esto del llorar. ¿Por qué los discípulos de Dios tenemos que aprender a llorar? ¿Qué tenemos que entender de llorar? ¿Qué intención tenía Jesús al dar este sermón y decirle a sus discípulos, van a llorar, pero van a tener dicha en ese lloro? Van a tener dicha cuando lloren, ¿sí? Y empecé entonces a entender parte de lo que les explicaba hace 8 días, de la divinidad de Dios en Jesús. Y hablé de algo muy especial que se llama la kenosis, que es el vaciamiento de la divinidad de Dios en un empaquecito de hombre llamado Jesús, pero que nunca abandonó su divinidad. Jesús fue, humanamente Jesús, el que nos decía que había que llorar, ¿sí? Pero también era Dios. Y eso podría llevarnos a una pregunta. ¿Es Dios entonces un Dios de amargura, de lágrima? ¿Sí? Eso podría terminar pensándose si usted no entiende qué es llorar para un discípulo. Si usted es discípulo, usted entiende qué es llorar. Y usted entiende que en esa humanidad de Dios, pero también en su divinidad, Él llora. Lucas 19:41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Pero antes de llorar, ¿qué dice? Que vio. O sea, nuestra visión tiene que ver en el momento en que estamos llorando. Cuando usted está llorando por algo, Dios está humectando, está refrescando, está quitando fricción de su visión. Llorar alivia, llorar sana, pero llorar afina mi visión. ¿Cuál visión? La visión que tengo como discípulo, ¿sí? La visión que tengo cuando trasciendo el ser creyente. ¿Por qué lloró Jesús? Mire lo que dice el versículo 42. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Dice que Dios ve el pueblo. Y yo te voy a decir algo. Dios te ha visto llorar. Cuando tú has llorado, Dios te ha visto. Cuando tú has sufrido, Dios te ha visto. Él no es insensible, aunque a veces lo viéramos así. Jesús pudo habitar tranquilamente en su deidad y no tener que hacerse hombre. Él podía haberse quedado viendo el partido como los que se quedaron, pero decidió negarse y venir. Jesús, pudiendo haberse quedado en su divinidad, como lo dice Pablo en Filipenses, no escatimó sus atributos divinos, sino que se hizo como tú y como yo. Y eso es importante al medir la intención del texto cuando Jesús dice, dichosos los que lloran, porque son como yo. Dichosos los que lloran, porque sienten como yo, porque lloran por lo que yo lloro. Porque esta generación llora a veces por todo, pero llora por cosas equivocadas. Lloran porque son discípulos de muchas cosas, menos de Jesús. Y Jesús, aún habiéndose colocado acá, se hizo hombre. ¿Sabes para qué? Para enseñarte qué era llorar. Porque Él es el único que tiene la sensibilidad alineada contigo para entender tu lágrima, para entender por qué lloras. Y es el único que convierte ese llorar en un consuelo, que se vuelve gozo, que se vuelve algo especial. Tanto es así en la sensibilidad del Espíritu Santo que en Ezequiel el profeta lo dice de esta manera: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos ¿qué? Un espíritu renovado. Escúcheme bien esto acá porque entramos en una parte buena. Cuando usted aprende qué es llorar en Cristo, cuál es el llorar de un discípulo, usted empieza entonces a entender qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y Él podía coger y hacer una cirugía, sacarnos ese corazón físico y ponernos otro. Pero Él dice aquí en el Espíritu de Dios, porque este llorar de los discípulos es del Espíritu. Y Él dice en Ezequiel que pondré en ellos un espíritu que renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen.
la insensibilidad, porque el discípulo de Cristo es sensible. El discípulo de Cristo llora por lo que Jesús llora. El discípulo de Cristo sabe cómo se llaman sus 4 vecinos. ¿Usted sabe cómo se llaman sus 4 vecinos? Bueno, esta prédica es para usted. ¿Usted sabe cómo se llaman los 2 compañeros de trabajo que tiene a su lado? Porque ¿sabes qué estaba diciendo Jesús acá cuando lloró por su pueblo? Que él lloraba porque un pueblo se estaba perdiendo. Pero el pueblo de Dios puede confundir hoy. Ay, pastora, iglesia, ¿cómo está creciendo? Y ¿sabes una cosa? No nos podemos confiar porque la iglesia puede estar creciendo, pero el reino no. Y no vinimos a ser discípulos para que la iglesia crezca. Vinimos a ser discípulos para que el reino crezca. Pero eso solo crece cuando tú aprendes como discípulo a llorar por lo que Jesús lloró. Pero muchos nos quedamos llorando. Y hacíamos la mini encuesta ahora. Muchos lloramos por todo. Otros tal vez no lloran mucho. ¿Sí? Otros lloran específicamente cuando el Espíritu Santo los toca. Pero lo que yo quiero que llegues acá es que hay una raíz en el llorar. El discípulo que entiende qué es llorar, entonces aprende a ser sensible. Porque Jesús espera que uses esa sensibilidad que ha puesto en ti para ministrar y predicar la palabra de Dios en otros. Recuerda esto. De nada nos sirve que la iglesia crezca si el reino no crece. El reino de los cielos sigue avanzando. Pero si tú y yo seguimos acá como creyentes, el reino sigue avanzando por otro lado. Y aquí creemos que en el número crecimos, pero el reino no creció. La reevangelización debería hacernos llorar, porque ya es tiempo de que muchos seamos discípulos y no más creyentes y menos asistentes. Cuando tú eres discípulo, entonces empiezas a entender que otra característica del carácter de Jesús que estaba ministrando a sus discípulos al llorar, porque aquel que llora no es un falto de carácter. Aquel que llora por lo que Cristo llora es una persona de carácter. Porque llora por lo que el reino importa, por lo que importa para el reino. Y allí entonces, en esa sensibilidad, tú empiezas a ver la compasión. Cuando la iglesia pierde la sensibilidad, cuando la iglesia pasa más tiempo siendo discípulo del celular, cuando la iglesia pasa más tiempo siendo discípulo de sus comodidades, cuando la iglesia pasa más tiempo siendo discípulo de sus deseos, en ese momento la iglesia, el diablo entra, la congela y pierde la compasión. Porque cuando tú pasas por el lado de tu hermano que está llorando y no te importa, estás empezando a perder la sensibilidad. O sea, estás en modo creyente discípulo y te devuelves a creyente. Porque el discípulo le interesa saber por qué llora Jesús. ¿Sabes por qué? Por un segundo principio vital, y es por el cual te hablé de la kenosis. Es porque en ese vaciamiento hubo algo que se llama encarnación. Tú no puedes ser discípulo de Jesús sin encarnarte, porque eso fue lo que él hizo, se encarnó. Léase de esta manera: se puso mis zapatos, se puso los tuyos. Por eso él es el único que puede entender por qué cuando tú lloras va a haber dicha. ¿Y quieres ver un ejemplo de un discípulo que así lo veía? Pablo. Y Pablo no caminó con Jesús, pero recibió el Espíritu de Dios, tuvo un encuentro con él en su autoridad. Y bajo ese Espíritu recibió sensibilidad, encarnación. ¿Para qué? Para que me preocupara el otro. Una iglesia que pierde la sensibilidad es una iglesia de creyentes. Una iglesia que no se encarna es una iglesia de creyentes. Y esta iglesia es una iglesia de discípulos que nos encarnamos con el otro. Por eso te digo, si tú hoy no sabes cómo se llama tu vecino, es porque no te has encarnado en el dolor de Cristo por esa alma que tal vez se va a perder. De pronto te llevas una sorpresa y tu vecino es cristiano, entonces ya son 2 responsables de la cuadra. ¿Por qué?
porque a Jesús le interesa. Mira el ejemplo de Pablo, 2 Corintios 12:21, dice: temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han, ¿qué? Pecado. Porque nos podría parecer simple. Ay, pero es que la iglesia titula esta prédica, que de hecho se me perdió la prédica en el primer servicio. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me respondió el nombre de la prédica y me dijo: es que lloradera la suya. Porque a veces el pueblo de Dios llora. Y hoy estamos entendiendo por qué llora el pueblo de Dios, por qué clama el pueblo de Dios. Porque si a ti no te sensibiliza y no te conmueve que vayan a adoctrinar a tus hijos en un colegio hipersexualizándolo antes de la edad que le corresponde, tú no entiendes por qué llora Jesús. Tú no entiendes que es ser discípulo de Cristo. Y tú y yo como discípulos tenemos que tener claro hoy que vamos a llorar porque son tiempos malos, pero que a mis hijos los educo yo a través de la palabra de Dios. Pero cuando un pueblo pierde la sensibilidad, esa es otra ley más. No, no es otra ley más. Es el comienzo del fin, porque el reino de los cielos está cerca y la persecución está cerca. Y tú no te has dado cuenta. No necesitas salir de casa para hacerlo. Prendes una pantalla y ya te das cuenta que estás invadido. Pero como no te has encarnado, como el proceso de creyente a discípulo todavía no es sensible a lo que Dios llora, todavía crees que tu llorar sentimental es porque Dios lo quiere así. Dios está trabajando en ti para darte sensibilidad, para enseñarte a encarnarte, para llamar a lo malo, malo. Porque un discípulo llama a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Un discípulo sabe qué es poner a Dios primero. Llama a lo justo, justo. No importa del extremo que venga. El discípulo de Cristo no tiene partido. El discípulo de Cristo tiene un partido que se llama Jesús. El discípulo de Cristo tiene un partido que se llama la verdad. Y usted y yo estamos acá para ser discípulos, no creyentes. Cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran, está diciendo dichosos los que se conectan con mi corazón, con lo que a mí me importa. Dichosos los que les preocupa que el reino de los cielos que está cerca se lo pierdan muchos de los que tienes al lado. Y yo te voy a pedir un ejercicio especial. Piensa en una persona que amas mucho, 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 mucho. Tráela ahí a tu mente ahora. La amas con todo tu corazón. Ahora, de esa misma lista, saca los que tú crees por sus frutos que ya conocen a Jesús. Y deja a esa persona que tú amas con todo tu corazón, pero que no conoce a Jesús. Y pregúntate si se muriera hoy, ¿a dónde se iría? Y pregúntate si estás dispuesto a llorar para que ella halle salvación. Porque cuando Jesús promete que hay dicha en llorar, no era por este llorar físico que yo te estoy explicando, por este llorar científico. Era por el llorar entre dos tipos de llorar. El llorar hoy para encontrar el consuelo, o el llorar mañana a partir del crujir del fin de los tiempos. Y entender que mi vida, que cada lágrima de mi vida tenía una dicha, era porque Jesús a partir de allí quería transformar mi vida, quería llevarme a ser discípulo verdadero de Cristo, discípulo que diera testimonio de lo que Él tiene. Él se encarnó, pero nosotros nos estamos encarnando de cosas equivocadas. Mire, estoy preparando una prédica muy especial acerca del tema. Y el jueves estuve en un centro comercial, que ya es cada vez peor y más difícil ir a un centro comercial, sobre todo los que tienen gimnasio. Pero me senté en la rotonda del centro comercial, abrí mi celular para predicar de lo mismo y abrí la cámara. Dije, voy a contar
¿Cuántas personas tienen el celular en la mano? No tuve que tomar ninguna foto. El 99% tienen encarnado. Hubo uno de estos gurús de la tecnología que dijo, el propósito de esto es que este equipo que creemos no lo suelten nunca. Y le preguntan en una entrevista, oye, ¿y eso cómo en tu casa lo manejas con tus hijos? No, en mi casa mis hijos no tienen. Wow. Nosotros caímos. Pero hoy hay discípulos que se llaman discípulos de Cristo que tienen esto encarnado. Pero Cristo no se ha encarnado en sus vidas. Y les cuesta encarnarse para soltarlo un día, siquiera para prestarle atención a sus hijos. Para prestarle atención al que tiene al lado. Y yo te voy a decir esto no es una prédica hipócrita. El primero que me llegó fue a mí, porque yo recibí la vaciada. Porque si nosotros no entendemos cuál es la dicha de llorar, nos vamos a encarnar en lo equivocado. Otros están encarnados hoy, por ejemplo, en el Mundial, ¿vio? De los mismos creadores del Daddy Yankee llega la inauguración del Mundial. ¿Listo? ¿En qué te estás encarnando? ¿Como Jesús? El discípulo que se encarga entiende qué es llorar. Y te voy a relatar una historia hermosa que muchos la conocen. Hay miles de prédicas de esta historia. Y es la historia de Lázaro, de Marta, de María, de Jesús. Y de un pueblo que estaba allí. Pero me encanta esto de la palabra que tiene tanta amplitud para entender el mensaje, que Dios nos lleva a ver otra perspectiva aquí. Y es esta especialmente, de dichosos los que lloran. Y aquí había por qué llorar, ¿sí? Aquí había por qué llorar, no había por esta, no era como uno en la casa, ¿no? El papá que haya dicho esto, pídale perdón a Dios, ¿cierto? Yo pensé que nunca le iba a decir. El niño está llorando, ¿no? Y usted se acerca y le dice, ¿quiere que le pegue para que llore por algo? Si a usted le dijeron eso, haga sanidad conmigo, Señor. Le pido perdón por haber dicho esto, porque me lo dijeron. No, aquí había una razón. Y Jesús iba a entrar en esta historia con unas características bien especiales. Juan 11, versículo 31. Escucha los personajes que están acá. Dice, los judíos, habían unos judíos del pueblo allí, que habían estado con María en la casa, dándole el pésame. Al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro, ¿a qué? A llorar. ¿Había una razón? Claro que hay una razón. Su hermano ha muerto. De hecho, ya está en el sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, ¿quién es esta? María, la que en términos generales nos han dicho era la buena del pasaje, ¿no? Pero María, llorando, no entiende por qué llora, y le dice a Jesús, usted sí es muy insensible, ¿no? Usted hubiera estado, él no había muerto. Tan insensible. Eso es lo que María le dice a Jesús allí. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo algo que hace cuando usted llora. La vio llorar. Y cuando la vio llorar, algo pasó. Dice, al ver llorar a María, escucha esto, y a los judíos que lo habían acompañado, o sea, eran los de otra religión. Jesús lloraba por unos inconversos. Pero la iglesia piensa a veces que esto se trata de religión, que esto se trata de otra cosa diferente a Jesús. Y no se trata sino de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted se encarna, entonces vive lo que vivió Jesús. Mire lo que dice. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió. ¿Cómo? Profundamente. De esto habla dichosos los que lloran. De un llorar profundo por lo que a Dios le importa. A Dios le importaba a María, Marta, Lázaro y sus amigos que estaban allí.
Dice que lloró por ellos, se turbó y se conmovió profundamente. Pero cuando usted llora conectado al propósito de Dios, usted sabe que ese llorar no es para morirse, sino para vivir. Que ese llorar de hoy es un llorar con propósito, por propósito y para propósito, como lo hemos aprendido. Es un llorar que va a glorificar a Dios. Y ahí en medio de lo que María creía que era insensibilidad, Jesús le dice: ¿sabes algo? Yo sé por qué lloras. Yo sé lo que te falta. Nadie mejor que yo, Jesús, puedo entender el rechazo. ¿Sabes en qué entorno nace Jesús? En un entorno de persecución a los niños, donde los niños que nacían tenían que... ¿Quién más puede entender la persecución sino Jesús? ¿Quién más puede entender un rechazo en un vientre? Cuando su padre putativo asignado dice: ese no es hijo mío. Cuando una mamá queda en embarazo y no sabe qué hacer. ¿Sabes algo? ¿Sabes quién entiende eso? Jesús. Jesús entiende plenamente tu depresión, tu ansiedad, tu tentación, tu dolor, tu sufrimiento, el bullying. Al punto que, ¿sabes cómo demuestra esa encarnación y esa sensibilidad con María? Dice: ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. ¡Wow! El Dios, Rey Jehová de los ejércitos, aquí se rebaja para decirte: yo te entiendo. Yo sé qué te está pasando. Y el pueblo de Dios, que es discípulo y no creyente, se encarna con los que lloran. Y sabes una cosa, muchas veces nadie te está pidiendo una explicación, porque hay cosas tan profundamente difíciles cuando uno está llorando, que lo han golpeado tanto, que yo no necesito que me expliquen nada. Cuando tú pierdes un hijo, tú no necesitas que nadie te explique nada. Tú necesitas lo que sigue de la dicha de llorar: el consuelo. Y a veces tú y yo, como discípulos que hemos tenido la dicha de llorar, vamos a ser el único consuelo que algunos van a tener. Y seguramente uno de esos vecinos que tú tienes, o esa persona que amas mucho, necesita de tu consuelo. Necesita que tú le prediques de Cristo. Necesita que tú llores por él. Hay algo especial en el intercesor. Y es que el que recibe la intercesión, usted no entiende por qué, sufre por todo el mundo. Sufre por el perdido, por el que le falta. Porque es ese espíritu de la dicha en el que llora. Porque recibirá consuelo. Porque será consolado. Jesús mismo lo advierte. En Juan 16:5 dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Jesús les había dicho: me voy a ir. ¿Y los discípulos qué hicieron? Lloraron, se entristecieron. Está bien que usted como discípulo llore y se entristezca. Lo que usted tiene que entender a partir de ese llorar y entristecerse es que es lo que Dios está poniendo como propósito allí. Y aquí lo conecto con esta segunda parte del sermón que me enamora. Y es que dice: dichosos los que lloran, porque ellos hallarán, encontrarán, recibirán consuelo. ¿Quién es el proveedor del consuelo? Por excelencia. Si yo te digo: aquí traigo un muy buen pan, ¿quién hizo ese pan? Un panadero. ¿Quién es el proveedor del consuelo? Un consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice Jesús aquí? Dice: pero les digo la verdad, a ustedes que están llorando, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré ¿a quién? A ustedes. Si usted mira la cronología bíblica, él había dado este sermón tiempo atrás, el sermón del monte. Pero después, antes de irse, les iba a recordar que él les había dicho que había más dicha
Bienaventuranza en llorar, porque lo iban a recibir. ¿A quién? Al Consolador. Aquellos, levanten la mano los llorones. Ustedes, los que lloran, lo recibirán. ¿Y los otros? No, mentira, no. Y los otros también. Porque todos hemos llorado alguna vez. Pero cuando usted entiende la dicha de llorar en lo profundo que el Espíritu Santo está inquietando, usted entiende que es ese consuelo con el Consolador en su vida. Porque lloro. A mí me encanta ver a los hombres llorar. Yo lloro con ellos. Sobre todo cuando son grandotes, musculosos. Porque ¿sabe a quién veo ahí? Al Espíritu Santo. Porque esa era la intención. Entre dichosos los que lloran, porque serán consolados. Hay una clave, hay una llave espiritual que usted tiene que aprender a entender cuando usted está y necesita consuelo. Que allí, en ese consuelo que necesita, viene alguien, viene una persona que tiene todo el poder. Y por eso usted llora. Hay personas que entran al templo y me dicen, es que yo no sé, pastor, qué es lo que me pasa aquí. Yo bajo por esa bendita rampa y empiezo a llorar. ¿Y será que le echaron límpido o algo, no? No, ¿sabe quién es? Es Él. Es la persona del Espíritu Santo, que es la proveedora del consuelo. Porque algunos podemos pensar, ¿sí? Y anular la función y la forma del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque vi cosas que se hicieron mal en su nombre. O porque sencillamente no lo he experimentado. Pero la palabra de Dios dice que los que lloran serán consolados por Él, por el Consolador. Y quiero que usted me entienda esto en el contexto bíblico. Juan 11:34. Hay personas a las que Dios quiere consolar, pero no se dejan consolar. Se lo voy a mostrar en la Biblia para que no me lo escuche a mí. Salmo 77, 1, 2. A Dios elevo mi voz suplicante. El salmista está alabando a Dios. Yo creo que está llorando. A Dios elevo mi voz para que me escuche cuando estoy angustiado. Cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar. Elevo mis manos por la noche. Sé que está ahí, pero me niego a recibir el consuelo. Es posible eso. Es posible que un pueblo que se hace llamar discípulo de Cristo se niegue a recibir el Consolador. Se niegue a recibir su consuelo. Lloré toda la noche pidiéndole que hiciera algo y cuando Él viene dice, no, así no, Señor. Quiere que se lo muestre en la palabra. Juan 11:34. ¿Dónde lo han puesto? Dijo Jesús. Preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos murmuraban, chismeaban. Porque saben algo, la murmuración se lleva al consuelo. La murmuración no te deja ser consolado. No te deja llorar tranquilo. Y no hay nada más aburridor que uno estar llorando y que venga alguien a tirarse la llorada. Es como cuando el pastor está uno ahí concentrado llorando y el pastor echa un chiste malo. Y otra vez la lágrima para adentro. No quiere llorar tranquilo. Pero la murmuración, el mundo trae comentarios como este. El religioso hace estos comentarios. Dice, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Este que ya sabe sanar, ¿por qué no lo sanó antes? ¿Para qué lo dejó morir? ¿Ya para qué pañuelos, Jesús? Ya murió. Y así somos nosotros con el Consolador. Lo queremos administrar como discípulos. Queremos decirle sí, pero pasito. Aquí no. Que hay muchos nuevos. Sí.
Y la palabra dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y si hay consuelo, hay un consolador. Y a mí me perdonan, pero me emociona saber que después de que yo lloro, el Espíritu Santo viene a consolarme. ¿Sabe por qué? Versículo 38. La ventaja es que Jesús se conmueve con los chismosos. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Porque el que sabe qué es llorar, rompe la forma. El que sabe qué es llorar, como Jesús, cuando se encarna en lo que le pasa al otro, no le importa la forma. Si para que Dios te sane a ti, tú tienes que experimentar y vivir eso, y yo tengo que estar a tu lado, yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque si es lo que tú necesitas para ser consolado, así yo no lo viva, vívelo. El problema con el consolador es que todos queremos recibir el consuelo de la misma manera. Y se lo voy a explicar de esta manera. Usted no consuela lo mismo a alguien que tiene por lenguaje del amor el servicio, a alguien que tiene por lenguaje del amor los regalos. El que está herido, golpeado, de pronto está ahí llorando y tiene su lenguaje del amor, los regalos, o sea, es interesado, mentira, no. Y usted llega ahí y le lleva un regalito y le dice, no sé qué decirte, pero te traje esto. ¿Sabes a dónde llega eso? A la raíz de la lágrima. ¿Cómo sabías que yo quería eso? Eso solo lo puede saber el consolador. Pero cuando tú tienes a alguien que está llorando y está en la pérdida, miren, en esta iglesia estamos procurando crecer en esto. Y es en que cuando alguien está golpeado, tenemos personas que están detrás de cámaras porque están incapacitadas, tuvieron un accidente, están enfermas en una convalecencia, están en las clínicas. Yo amo que me manden las fotos de la clínica. Pastor, aquí dichoso llorando. Ellos saben de quién hablo. Pero ahí conectados. ¿Saben por qué? Porque allá hay encarnación. Y cuando la iglesia de Cristo entonces va y sirve a estas personas, a ese que le gusta ser servido, se siente amado cuando le sirven, entonces su llorar no se interrumpe, su llorar cobra valor. ¿Saben por qué? Porque su llorar es importante para usted. Cuando usted ve a una persona llorando, encárnese. Pídele al Espíritu Santo, al que la va a consolar, que le muestre qué es el consuelo para ella. Conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Escuche esto. Marta, la hermana del difunto, era un muerto. Objetó, Señor, ya debe oler mal. Marta estaba haciendo algo bueno o malo. Marta estaba aplicando el sentido común. Si alguien se murió hace 4 días y abres la puerta, huele mal. Y tú y yo podemos razonar de esa manera. Pero está hablando Jesús. Está trascendiendo el comentario, la duda, la murmuración. Y dice, abran la puerta. Porque sabes una cosa, cuando Dios consuela, cuando el Espíritu de Dios viene a consolar, Él viene a consolar a veces con milagros. Él viene a consolar a veces con resurrección. Él viene a consolar a veces con lo que nadie más podía hacer. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios dice que cuando viniera el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿tendrían qué? Poder. Y Jesús, que se conmueve de la dicha del llorar, de la bienaventuranza de la llorada de Marta, de María, de los judíos que estaban allí. Jesús abre esta puerta y dice, Marta dice, Señor, ya debe hablar mal, pues lleva 4 días allí. ¿Y sabes qué le responde Jesús? No te dije que si crees, así llores, verás la gloria de Dios. Vea, yo le voy a decir esto, cuando usted vaya a llorar, llore creyendo. Porque cuando usted llora creyendo, va a haber un milagro. El Espíritu Santo, el Consolador perfecto, va a venir y va a soplar allí. Va a ser algo especial.
Y por eso Jesús viene aquí a romper todo. Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista. Amo esto de la palabra. ¿Saben por qué? Porque era el Consolador, pero nunca será una persona independiente. Jesús alza la vista y dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, levántate, Lázaro. Cuando tú lloras en el centro de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy, 2023, 22, noviembre, hoy el Espíritu Santo viene enfrente para decirte, yo estoy aquí y te voy a consolar. Pero no viene solo, viene con el Hijo y viene con el Padre. Jesús estaba aquí. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y yo digo ahí, ¿y qué le escuchó? No había ni empezado a orar. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios. Por eso es importante que usted no se pierda de la Trinidad. Porque si usted llega a desentender la Trinidad, usted va a seguir esperando un Consolador que ya vino y que está en usted y que está aquí y que se puede mover como Él quiera. En esta iglesia tomamos una decisión y le dijimos, ¿quiénes quieren el Espíritu Santo? Bueno, los del otro servicio lo querían. ¿Quiénes quieren el Espíritu Santo? Y ese día le dijimos, Espíritu Santo, ven y haz lo que quieras. Pero cuando tú le dices al Espíritu Santo, ven y haz lo que quieras, te va a romper en lo que tú más quieres. ¿Por qué? Porque Él no actúa como tú o como yo. Él no sana como tú quieres o como yo quiero. Siempre recuerdo un gran amigo que me decía, pero si Él abrió el mar, ¿por qué no me puede dar esto a mí? Yo lo miraba y le decía, ¿qué te digo? Porque es Dios. Y el consuelo de Dios, el Consolador, no va a venir como tú o yo lo enmarquemos. Y Jesús da cuenta de esto. Versículo 42. Yo sabía que siempre me escuchas. ¿Quién? El Padre. Yo digo que esto es sarcasmo de Jesús. En su humanidad oraba que lo escuchaba porque Él se escuchaba porque era Dios. ¿Sí o no? Pero le dije, por la gente que está aquí presente. ¿Por quién? Por la gente que está aquí presente. Un discípulo de Dios pone primero el bienestar de los otros que el de él propio. Pone primero la necesidad que tú tienes en tu corazón de vivir el Espíritu Santo que lo que yo he visto y yo he creído que el Espíritu Santo es. Y quiero decirte algo. Esta no era la prédica. Porque un día le dijimos al Espíritu Santo de Dios aquí, haz lo que quieras. Yo solo creo que lo que Jesús está mostrando acá es que cuando se es discípulo y se llora, el Espíritu Santo va a estar allí. El consuelo del Espíritu Santo va a estar allí. ¿Para qué? Déjeme le leo. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Pero pastor, está como gritón hoy, ¿no? ¿Saben por qué? Porque esto no se trata de un temperamento, de un tono de voz, de una forma de predicar, de la, comillas, a veces mal llamada sana doctrina. Porque muchos se escudan en la sana doctrina, en una doctrina que verdaderamente no sana, quitándonos la oportunidad, como Jesús lo hacía, de ver los milagros. Y aquí Jesús no le importó y gritó. ¿Sabe por qué gritó? Porque se había encarnado. ¿Sabe por qué gritó? Porque Él sabía que lo que está pasando en esta nación, en muchas áreas gubernamentales, no es de Dios. Y usted como discípulo encarnado, que tiene dicha en llorar, debe encarnarse hoy para llorar por lo que Dios llora. Y que el Consolador venga a traer sobre esta nación lo que Él necesita.
Nos dijeron un día que queríamos procurar la paz. ¿Y sabe cómo representó Dios la paz en la Biblia un día? Dice que sobre Jesús el Hijo vino una paloma. Y todos siguen buscando la palomita. Cuando cada que tú lloras, ella está ahí. Porque la palabra dice que para los discípulos de Cristo hay dicha en llorar. Porque allí hallarán consuelo, hallarán al consolador, hallarán al que provee el milagro, la paz. Los que lloran muchas veces son extravagantes. Hay personas que lloran que dicen, ya, cálmese. Pero ahí hay vida. Ahí hay vida. Hay una mujer que se llamaba Ana, que era infértil. ¿Y saben qué hizo para clamar por su hijo? Lloró y clamó. ¿Tú por qué estás llorando y clamando? ¿Por deseos carnales? ¿Por deseos materiales? ¿O por los deseos del reino? Porque si yo le estoy hablando a personas que quieren ser discípulos de Cristo, les tengo que decir que llegó el momento de llorar por lo que hay que llorar. No podemos seguir llorando por cosas que ya no importan. Tu llanto estremecido, conectado con el corazón de Jesús, activa del cielo el Espíritu Santo en la tierra para milagros, para poder. Hemos declarado muchas veces, Señor, el poder que un día te levantó de la muerte habita en mí, pero lo tengo ahí como chaleco de armamento de decoración. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que te fue colocado. Porque a veces nos colocamos muy ordenados, muy bonitos, cuando el Espíritu Santo quiere que lloremos por lo que Él llora. Porque quiere consolar esta tierra. El consuelo trae consigo el poder manifestado de Dios en el Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Pablo hace una exhortación muy especial en 2 Corintios 7, versículo 9. Y explica qué pasa en una persona que haya dicha en llorar, pero que es consolada y que aprende a vivir con quien la consuela. Porque vamos a ser honestos, si a mí alguien me consuela, yo confío en esa persona y sé con quién llorar después. ¿Sí o no? Usted vino a esta iglesia, un día fue consolado y usted dice, yo allá hallé consuelo. No halló consuelo, halló al Espíritu Santo. Nosotros éramos burritos, porque es Él el que lo hace. Y Pablo lo exhorta muy especialmente. Mire lo que puede pasar. Sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, ¿sí?, sino porque su tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. El que ha llorado y es consolado por el Espíritu Santo, su fruto es el arrepentimiento. Entonces el discípulo verdadero se arrepiente. ¿Por qué? Porque anhela el consuelo. Y el consolador entonces viene a activar en ti muchas cosas. Mire, se las muestro. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. ¿Cómo así, pastor? ¿Dios quiere que yo me entristezca? Sí, a veces sí. Me encanta la muñequita de Intensamente, ¿no? Que se llama Tristeza. Y es la que resuelve la película. Porque a veces nuestra tristeza es lo que nos va a sacar a lo nuevo. Es lo que nos va a sacar a una nueva idea. ¿Cuántos descubrimientos, inventos han habido de una persona llorando en una ventana? ¿Veis si hago esto? Y ahí salió. Dice, ustedes se entristecieron como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios, escuche esto, las lágrimas que provienen de Dios en su vida tienen una intención. Unas purgan, otras limpian, pero todas llevan a algo fundamental. Y es que usted reciba el consuelo y el consolador.
es que usted entienda quién tiene el poder para levantarlo, para cambiarlo, para transformarlo. Mire, yo sé algo. Yo sé que nosotros, ¿a quién les gustan los discipulados que hacemos? Amén, ¿cierto? Gloria a Dios, es una bendición las herramientas y todo. Ay, pero yo le voy a decir una cosa, yo a veces oro por personas o estamos en oración y el Espíritu Santo llega así y yo digo, ya llevaba 35 pasos hacia la libertad en Cristo. Y el Espíritu Santo vino en uno y la persona el otro día, otra. Pastor, ¿qué fue lo que le hicieron a mi hijo allá en esa iglesia que vino tan cambiado? Ni el curso hizo el desgraciado. Pero ¿sabe qué recibió? Consuelo. Recibió este consolador hermoso que transforma, que cambia, que trae salvación. Porque llorar sin anhelar salvación para aquellos por los que lloramos es una llorada en vano, son lágrimas de cocodrilo. Escuche, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza de este mundo, ¿qué produce? Muerte. Pero cuando nosotros nos volvemos discípulos, mire, ¿sabe una cosa que pasa cuando el Consolador quiere entrar a un lugar? Uy, pero pastor, ya son las 12:30, se pasó, ya lleva 6 minutos pasado. Y entonces les digo, el Consolador viene a darles consuelo. Uy, pero nos tenemos que ir, pastor. ¿Sí? Y usted dice, uy, pastor, pero uy, no, yo tengo cosas que hacer. Se encarna inmediatamente, ¿sí o no? Y luego no que lo quería. Y luego no que anhelaba de él. Y luego no que estaba llorando y berreando. No, pastor, pues me tengo que ir. ¿Cómo así? ¿Qué es lo primero? Mire, yo hasta ya estoy que cojo el ritmo. ¿Sí? Pero por mí me quedo predicándole aquí hasta las 6. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué? Porque prefiero llorar aquí, clamando la presencia de Dios, y no llorar un día, porque las puertas se cerraron y no pudieron entrar muchos que hoy necesitan recibir la salvación. Nos quedamos. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza. ¡Wow! Que proviene de Dios. Cuando usted llora de parte de Dios, cuando usted está en el proceso, usted no lo entiende, pero eso está produciendo algo en usted a través del Consolador, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso le mencionaba a los discipulados de la iglesia, porque todos tienen objetivos, están centrados en la visión, en la palabra. Queremos llevar a la gente. Ayer tuvimos un seminario, un retiro de libertad en Cristo hermoso. Pero lo más hermoso fue que el Espíritu Santo llegó y selló, ¡prun! Y hoy me los encontraste, yo les veía las caras y yo decía, este no es el que lloraba ayer. Pastor, ¿y para cuándo el próximo? Porque cuando usted aprende a llorar por lo que Dios llora, usted anhela más. Cuando usted recibe el consuelo del verdadero Consolador, usted anhela más. Usted anhela más. Mire lo que hace el Espíritu Santo, mire. Fíjese lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! Señoras, ¿ustedes no quisieran que su esposo recibiera de esto? Lloren y serán consoladas. Usted se imagina que usted dirá, ay, pastor, mi esposo recibió ese día de Espíritu. Usted no sabe eso, no hace nada y ya se está disculpando. Ya está pidiendo, es más, yo ni le pedí, yo no lo estaba regañando, esta vez no. Pero le entró un afán por disculparse. ¿Quién hace eso? El Consolador, el Espíritu Santo. Dice, ¡qué temor! Solo el Espíritu Santo, cuando Dios te consuela, te llama al arrepentimiento para salvación y te infunde temor de Dios. Entonces ya cuando tú lloras de otra manera, porque ya entendiste que eres discípulo. Y para los discípulos, bienaventurado y dichoso el que llora, porque será consolado. ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición! Escucha esto, para ver que se haga justicia. ¿Sabe quién es el único que puede infundir sobre usted la convicción del pecado?
del juicio y de la justicia, el Consolador. Y por eso es necesario que la iglesia lo anhele, porque estamos en tiempos donde la iglesia tiene que hacer valer su voz para llamar a la justicia. Vamos a iniciar en enero la lectura de los profetas. Y se van a dar cuenta que profetizar, como alabábamos ahora, era alzar la voz para llamar la justicia sobre aquellos que están siendo perdidos, sobre aquellos que no tienen, sobre aquellos que necesitan una voz que se levante. Esa fue la voz que Jesús levantó en el Sermón del Monte cuando les dijo a sus discípulos: dichosos los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados con lo mejor, con el Consolador. Dice Pablo ahí: qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Que el Espíritu Santo traiga convicción ahora a ti. Y que la próxima vez que llores, si es aquí, tú sientas el consuelo de Él, su presencia en tu vida.